Ella aceptó un trabajo cocinando para vaqueros en un rancho, sin saber que uno de ellos era el dueño de las tierras donde pisaban. La nieve caía con fuerza sobre las llanuras de Montana, espesa como el silencio y el doble de fría. Diciembre había hundido sus garras en la tierra, escarchando la hierba quebradiza y aferrándose a las vigas de madera del rancho Stone River como una pena antigua. El viento aullaba entre los cobertizos, sacudiendo tejas sueltas y picando cualquier piel lo bastante tonta como para mostrarse. Mike caminó directo hacia él. Su abrigo era demasiado delgado, remendado en los codos, y sus guantes no hacían juego, uno de lana, el otro de cuero. Pero su espalda estaba recta y sus ojos ardían con ese tipo de desafío feroz que solo dominan las mujeres que ya no tienen nada que perder. Un bolso colgaba de su hombro y sus botas dejaban huellas marcadas sobre el barro helado del patio del rancho. Se detuvo frente a la cocina, donde un grupo de vaqueros estaba reunido cerca del fuego, pasando un frasco de licor y riéndose bajo entre dientes castañeteantes. Al verla acercarse, levantaron la vista. Las risas se apagaron una por una al verla, una mujer sola, pidiendo algo en un lugar donde nada se da fácilmente. Un hombre alto dio un paso al frente, mayor que los demás, con la barba encanecida y la desconfianza marcada en la frente. Su voz era grave envuelta en whisky. Este es un rancho de trabajo, señorita. No un lugar para vagabundos ni cuentos. No soy un vagabundo, respondió Mai. Su voz era firme, baja. Y no vengo a contar cuentos. Él la examinó con la mirada. No tenemos lugar para problemas, ni mentirosas, ni chicas que piensan que pueden endulzar las cosas para escapar del frío. Mai apretó la mandíbula. Tampoco vengo a endulzar nada. Otro hombre, más corpulento y con malicia en la mirada, escupió al suelo. Parece salida de la cocina de un saloon, si no es del cuartito de atrás. Eso provocó una oleada de risas groseras. El primer hombre alzó la mano para silenciarlo. Dio un paso más, hasta estar cara a cara con ella. ¿Y tú qué quieres? Mai lo miró sin pestañear. Sé cocinar, dijo con voz de pedernal. He cocinado con hierro fundido sobre fuego, despellejado presas, hecho pan en medio de tormentas de nieve y sopa con solo huesos. Puedo alimentar a tus hombres con lo que quede en el barril, y hacer que me den las gracias después. Hubo una pausa. El fuego crepitó detrás. ¿De dónde vienes?, preguntó él. Mai no respondió. Él se inclinó un poco más. Este no es lugar para secretos. Ella alzó el mentón. Sé cocinar. Y no pienso dar la vuelta atrás. El hombre la observó un segundo más. Luego se hizo a un lado y señaló la cocina con la cabeza. Tenemos 3 docenas de hombres para pasar el invierno, y no han comido bien en 2 días. La estufa está ahí dentro. ¿Quieres el trabajo? Demuéstralo para la mañana. Mai no se inmutó. Necesitaré harina, sal, un trapo seco, y un poco de respeto no te mataría. Él bufó, casi una risa. Veremos eso último. Mientras Mai se acercaba a la puerta, su mirada pasó otra vez por el grupo. La mayoría apartó la vista, algunos se burlaron, otros fruncieron el ceño. Pero un hombre no se movió. Estaba apoyado contra un poste, brazos cruzados, alto, con un abrigo oscuro y un sombrero de ala baja. Lo único visible era el corte firme de su mandíbula y un destello indescifrable en su mirada. No habló, no se rió como los demás. Solo observó. La mirada de Mai se cruzó con la suya un momento demasiado largo, antes de empujar la puerta de la cocina. Adentro estaba oscuro, frío y olía a grasa rancia. Las ollas estaban oxidadas sobre la encimera, unas pocas latas vacías tiradas como soldados caídos. Pero la estufa seguía erguida en una esquina, y Mai sintió algo parecido a una esperanza terca agitarse en su pecho. Colgó su bolso, se remangó, y empezó. Afuera, el hombre del abrigo oscuro, Caleb, seguía con los brazos cruzados. Había reconocido su rostro antes de que ella hablara. La había visto una vez en Billings, años atrás, cuando trabajaba tras las puertas de la cocina en el Rosebeg, ese lugar pintado donde los hombres decentes susurraban mentiras y dejaban el honor en la entrada. Una noche, la arrastraron a la sala. La acusaron de robar una copa, o tal vez solo de caminar demasiado erguida. Un hombre el doble de su tamaño la agarró de la muñeca. Ella no gritó. No lloró. Solo se quedó ahí, con la espalda como hierro, ojos llenos de fuego, desafiándolos a golpearla si se atrevían. Él había observado desde las sombras, y no hizo nada. Y ahora ella estaba allí, con nieve en el cabello y desafío en cada paso. No dijo nada. Solo se giró hacia el dormitorio. La luz del fuego parpadeaba a su espalda. Una tormenta se acercaba,
afuera y adentro. Y llevaba su nombre. Mai se levantó antes de que la luna abandonara el cielo. El frío mordía sus huesos mientras se ponía las botas y el abrigo, el mismo raído con el que había llegado. La nieve se había amontonado contra la puerta de la cocina durante la noche, y tuvo que empujar con el hombro para abrirla. Adentro, el aire estaba más frío que afuera, hasta que encendió la estufa. Raspó hielo del barril de agua, alimentó el fuego con astillas de pino, y esperó hasta que el calor comenzara a borrar el vaho de su aliento. Sus dedos ardían. Su espalda dolía. Pero ella se movía como una mujer que ya había vivido cosas peores, y que pensaba seguir viviendo. 15 vaqueros significaban 15 bocas que alimentar. Mezcló la harina hasta formar una masa firme, cortó tiras gruesas de cerdo salado y las frió lentamente sobre hierro fundido. Los bizcochos quedaron duros en los bordes, pero estaban calientes. Los sirvió con café lo bastante fuerte como para despertar a los muertos. Al principio los hombres murmuraban. Uno preguntó dónde estaba el cocinero de verdad. Otro se rió demasiado alto y dijo: seguro que envenenó los frijoles. Para la tercera mañana, ya llegaban temprano a los bancos. Dejaban los platos limpios y pasaban la cafetera como si fuera un tesoro. Nadie la elogió en voz alta, pero no dejaban ni una miga. Mai trabajaba en silencio, con eficiencia. Lavaba las ollas ella misma, fregaba la mesa e incluso barría la ceniza de las esquinas de la cocina, aunque nadie se lo pidiera. Caleb siempre estaba allí antes que los demás. No hablaba mucho. Solo entraba a la cocina a la misma hora cada mañana, echaba troncos al fogón sin que nadie se lo pidiera y se marchaba sin hacer ruido. Ella le asentía con la cabeza en señal de agradecimiento. Él apenas se quitaba el sombrero. Evitaba mirarla a los ojos. Mai lo notaba. Hablaba con los demás, se sentaba a comer con ellos, pero con ella había un silencio. No uno de juicio, sino de distancia. Como si guardara algo detrás de los ojos, y no confiara en que siguiera enterrado si ella lo miraba demasiado tiempo. Y sin embargo, él era el único que llevaba un balde extra de agua sin que se lo pidieran. El único que dejó una pastilla de jabón nueva junto al lavabo cuando la de ella se desgastó. El único que enderezó el escalón cuando se cubrió de hielo, después de verla resbalar cerca del montón de leña. Era una extraña clase de bondad. Silenciosa, pero constante. Una noche, Mai estaba cargando un balde de nieve derretida a través del patio congelado cuando su bota se resbaló sobre una placa de hielo. Cayó con fuerza. El balde voló de sus manos, el agua salpicó sobre la nieve blanca, y se le fue el aire del pecho mientras un dolor agudo le subía por la muñeca. Siseó, mordiéndose el labio para no gritar. Antes de poder incorporarse, unos brazos se cerraron sobre sus hombros. Caleb había cruzado el patio en segundos, más rápido de lo que ella creía que un hombre podía moverse. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. Mai parpadeó. Su rostro estaba muy cerca, enmarcado por el ala oscura de su sombrero. Sus manos, cálidas incluso a través de los guantes, la sostenían con firmeza. Ella asintió una vez, respirando entrecortado. Estoy bien. Él la ayudó a levantarse. Una mano en su codo, la otra en su espalda. Cuando estuvo de pie, él se soltó de inmediato y dio un paso atrás, como si hubiese cruzado una línea invisible, y tratara de regresar antes de que le costara demasiado. Mai lo miró. Él desvió la vista. Gracias, dijo ella en voz baja. Él solo asintió y se alejó hacia el granero, sin decir una palabra más. Esa noche, sentada cerca de la estufa, limpiando la raspadura de su palma, pensó en la forma en que él la había mirado. Como quien reconoce a alguien, pero no se atreve a decir su nombre en voz alta. Tenía el aire de un hombre que mantenía distancia. No por desprecio, sino por miedo, o quizá culpa. Mai había conocido muchos tipos de silencio en su vida. El de Caleb era distinto, y no podía evitar preguntarse qué era eso que él temía decir. Todo comenzó con un susurro. Red Callahan, un vaquero joven, descarado, lengua afilada y alma en busca de problemas, había ido al pueblo 3 días antes por provisiones. Cuando volvió, sus alforjas venían cargadas de harina y frijoles, pero su boca traía aún más peso. Esperó hasta la cena, cuando el fuego chisporroteaba y los estómagos estaban llenos. Entonces se recostó sobre los codos y lo dijo como una broma, pero con veneno en los bordes. Ya la he visto antes, dijo, señalando hacia la cocina donde Mai trabajaba sola. En Billings. En el Rosebeg. El nombre cayó sobre el campamento como ceniza. Todos conocían el Rosebeg. Un burdel disfrazado de saloon, justo al lado de la calle principal. Cortinas de terciopelo,
whisky barato y chicas que sonreían, quisieran o no. Red sonrió, mostrando los dientes amarillentos. También usaba delantal en aquel entonces. Siempre olía a salvia y humo. Era la cocinera, claro, pero ya saben cómo esas chicas acaban subiendo las escaleras cuando se acaba el whisky. Los hombres rieron. Algunos, incómodos. Otros, con esa crueldad fácil nacida del aburrimiento y los inviernos largos. Nadie cuestionó a Red. No realmente. Simplemente dejaron que las palabras echaran raíces. May no lo escuchó esa noche, pero lo sintió a la mañana siguiente. Los vaqueros entraron a desayunar más despacio que de costumbre. No la miraban a los ojos. El habitual estruendo de platos y voces estaba apagado. Uno tosió. Murmuró algo por lo bajo. Otro dejó su plato cerca de la puerta, no en la mesa. Eran educados, sí, pero ya no eran amables. Y May lo sabía. Conocía esa mirada. Las miradas de reojo, las voces en susurros, la forma en que hombres decentes se volvían extraños cuando creían saber un pedazo de tu pasado. Él no dijo ni una palabra. Ella revolvía los frijoles, cortaba el tocino, servía el café. Sus manos seguían el mismo ritmo, pero sus hombros se habían endurecido. La sonrisa delgada pero genuina que a veces llevaba, había desaparecido. Mantenía los ojos bajos. Al mediodía, nadie se sentó a su lado junto al fuego. Al anochecer, nadie le ofreció ayuda con los baldes de agua. Y aún así, no dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? Sí, había trabajado en el Rosebey. Sí, había cocinado allí. No, no se había vendido. Pero esa distinción rara vez importaba a los hombres que miraban a mujeres como ella y solo veían una cosa. May había aprendido hace mucho que defenderse con demasiada fuerza solo te hacía parecer más culpable. Que hablen, pensó. Ella había sobrevivido a cosas peores. Pero Caleb también lo había escuchado. Él no se rió cuando Red hizo sus comentarios. No se mostró divertido ni curioso. Guardó silencio. Miró el fuego como si ahí pudiera encontrar una explicación para algo con lo que llevaba tiempo luchando. Y cuando esa tarde, Red soltó otro comentario vulgar, algo sobre chicas sobrantes y estofado recalentado, Caleb se movió. Sin advertencia. Sin levantar la voz. Solo un golpe duro y veloz que estalló contra la mandíbula de Red como un trueno. Red cayó al suelo con fuerza, escupiendo sangre, atónito. ¿Qué diablos te pasa? Gritó, sujetándose la cara. Caleb no dijo nada. Se quedó sobre él un momento, los puños apretados, el pecho agitado. Luego se dio la vuelta y se fue. Sin hablar. Sin mirar a nadie. Ni siquiera a May, que había presenciado todo desde la sombra de la puerta de la cocina. Esa noche empezó a nevar. Lento. Suave. Como ceniza cayendo desde lo alto. May se quedó despierta más de lo habitual. La cocina estaba limpia, la estufa apenas crepitaba, pero ella permanecía sentada cerca del calor, los dedos aferrados a una taza astillada de té que había comprado con su propio salario. No sabía qué pensar de lo que había visto. ¿Por qué Caleb había golpeado a Red? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no le había dicho nada a ella? No sabía si era por lástima, o por culpa, o por algo más que no se atrevía a nombrar. El golpe llegó poco después de las 10. Suave. Casi imperceptible. May se levantó despacio, el corazón apretado en el pecho, y abrió la puerta. No había nadie. Solo la nieve. Y una pequeña canasta en el umbral. Dentro, una docena de huevos marrones aún tibios de la gallina. Un saco de harina de maíz, envuelto en tela y atado con un trozo de cuerda áspera. No había nota. No había nombre. Pero ella lo supo. Los huevos venían del gallinero junto al granero, el que cuidaba Caleb. La harina llevaba la marca de la tienda general del pueblo. La misma a la que había ido Red, y Caleb también. May se arrodilló en la puerta, quitando un copo de nieve del borde de la canasta. Su aliento salía en nubes. El viento ya no mordía como antes. Recogió la canasta, la acunó contra el pecho, y volvió a entrar. Por primera vez en días, se permitió sonreír. Apenas. Pero de verdad. No lo entendía. Aún no. Pero quizá, no necesitaba hacerlo. No esa noche. Esa noche, alguien había recordado su valor. En silencio. Sin exigencias. Y eso era suficiente. El fuego se había apagado hacía mucho rato, pero Caleb no podía dormir. Yacía en su catre del barracón, los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el viento colarse por las rendijas de la pared como una advertencia susurrada. Afuera, la nieve caía sobre las llanuras, suave y silenciosa. Pero dentro de su pecho,
El recuerdo ardía como una marca. Aún podía verla. 3 años atrás, en el Rosebek de Billings. Esa noche nunca lo había abandonado. Habían ido a celebrar. Sus amigos, ruidosos y ebrios, estaban eufóricos por cerrar un trato de tierras con hombres el doble de su edad. Caleb no quería ir. Pero era joven entonces. Más callado que ahora. Y era más fácil asentir que discutir. Recordaba el perfume fuerte. El aire rancio a bourbon y sudor. Y la recordaba a ella. No se parecía a las otras. Sin lápiz labial brillante. Sin sonrisa hambrienta. Llevaba un delantal. El cabello recogido en un moño práctico. Cargaba una bandeja de bebidas con concentración silenciosa, deslizándose entre las mesas como quien intenta no ser visto. Pero entonces, el suelo estaba mojado. Y ella resbaló. La bandeja cayó con estrépito. El licor se derramó. Uno de los hombres mayores, un comerciante de renombre, rugió de furia. ¿Una sucia ramera de Selún? Escupió el hombre. ¿Crees que vestirte como dama te convierte en una? Otro le tiró de los lazos del delantal y la hizo tambalearse. Sus manos temblaban. Pero ella se enderezó. Y sus ojos. Caleb nunca olvidó esos ojos. Los miró directo, sin pestañear, desafiante. Y él no hizo nada. Caleb se había quedado ahí, con los puños apretados, la boca llena de arena. Tenía 23 años. Suficientes para saber que era lo correcto. Y aún así, demasiado cobarde para hacerlo. La había visto entonces. Y ahora la recordaba. La misma mujer que ahora se levantaba al amanecer para cocinarle a hombres que ni siquiera la miraban a los ojos. Que fregaba la cocina con las manos adoloridas. Que nunca pedía agradecimientos. Caleb se sentó, bajó las piernas al costado del catre. La madera estaba fría bajo sus pies. Se puso el abrigo, salió al viento. Caminó lentamente por el patio nevado, en dirección a la cocina. La luz dentro era tenue, pero aún brillaba. Sabía que ella se quedaba despierta hasta tarde, reparando lo que aún podía arreglarse, salvando lo que otros habrían tirado. Se agachó y dejó un manojo de leña seca en el umbral. Sin nota, sin golpear la puerta. Pero esa noche, no se fue. Se escondió tras el matorral rojo que crecía cerca de la pared y observó a través de la rendija en la cortina de lona. Ella estaba sentada junto a la estufa, remendando el hombro desgastado de su blusa de trabajo. El ceño fruncido con concentración. Los dedos rápidos y cuidadosos. Había algo reverente en su quietud, como si el mundo siempre la hubiera herido, pero aún así ella lo enfrentara con una dignidad silenciosa. Caleb sintió que la vergüenza volvía a subirle por la garganta, espesa y amarga. En ella veía todo lo que a él una vez le había faltado. Valor, orgullo, instinto de supervivencia. Una vez se había quedado inmóvil. No volvería a hacerlo. Dentro de la cocina, Mai se detuvo. Miró la llama por un largo momento. Y luego volvió a su aguja. Sus hombros se tensaron. Lo recordaba. Lo había visto aquella noche en Billings. No solo de pie, sino mirando, y eligiendo callar. No lo había odiado por eso. No exactamente. Pero sí había resentido esa pequeña esperanza, breve y tonta, de que alguien hablara por ella, cuando su propia voz había sido ahogada. Y sin embargo, desde que había llegado a Stone River, había sido Caleb quien la ayudaba con los baldes pesados de agua, quien cortaba leña extra para su fuego, quien dejaba cosas, sin esperar gracias. Nunca decía una palabra, pero nunca se alejaba tampoco. El corazón de Mai latía fuerte en su pecho. No sabía qué pensar de él. Y tal vez, no quería saber. Pero entonces, llegó el fuego. Esa misma noche, mientras la nieve comenzaba a caer con copos más pesados, una ráfaga del norte atravesó el campamento. Alguien había apilado madera seca demasiado cerca de la parte trasera de la cocina. Una chispa suelta de la estufa, demasiado pequeña para notar, alcanzó la pila. En minutos, las llamas treparon por la pared, crepitando como una furia liberada. Los gritos rompieron la noche. Los hombres corrieron. Alguien golpeó puertas. Pero Mai, exhausta, se había quedado dormida en el catre junto a la estufa. Y no se movió hasta que Caleb llegó. No dudó. Irrumpió entre el humo. Cubrió a Mai con su abrigo. La alzó en brazos. Y le dio la espalda al fuego mientras las llamas descendían por la pared. Las chispas prendieron sus mangas. El calor le quemó la mejilla. Pero no se detuvo. La sostuvo fuerte. Cuando ella despertó, tosiendo contra su pecho, abrió los ojos y lo vio. Su rostro, tan cerca, tan expuesto. Él la miró. Y en esa mirada, no había vergüenza.
No había recuerdos del pasado, de quién había sido ella o dónde se habían conocido. Solo existía el presente. La muchacha a la que una vez falló. Y la mujer a la que se negaba a fallar otra vez. Los días se volvieron más fríos. La nieve cubría las colinas como lana blanca cosida a la tierra. Cada mañana, antes de que el barracón despertara, Caleb llegaba a la cocina. Murmuraba algo sobre necesitar café o revisar la leña. Pero Mai sabía la verdad. Sus ojos siempre se dirigían al pequeño hervidor negro en la parte de atrás de la estufa, el que ella llenaba con la sopa sobrante de la noche anterior. Cada vez que él entraba, su mano flotaba un instante, y luego se cerraba alrededor del asa caliente de la taza de hojalata que ella había llenado minutos antes. Decía él. Nunca la agradecía en voz alta. Y ella nunca señalaba que ya estaba servido antes de que él llegara. Era una pequeña paz no hablada, pero no por eso invisible. Mai había empezado a llevar un pequeño cuaderno, escondido bajo los sacos de harina. No era para números. Era para recuerdos. La caligrafía de su madre, alguna vez garabateada en trozos de lino, ahora desvanecida por los años. Estaba siendo copiada, con manos callosas, en líneas firmes y decididas. Pan de maíz sin azúcar. Estofado de carne con raíces. Pudín de melaza lo bastante espeso como para hacer que un vaquero se quede quieto. Recetas, sí. Pero más que eso. Soñaba. Algún día, tal vez, tener su propio lugar. Una cocina sin escaleras. Un cartel que dijera bienvenidos. Y que lo dijera de verdad. Estaba revolviendo una olla de caldo de cebolla cuando Caleb volvió a entrar, con nieve cubriéndole los hombros. El café está caliente, dijo ella, sin levantar la vista. Él asintió, se acercó al mostrador y recogió la taza de hojalata que ya lo esperaba. El vapor se enroscaba en el borde. Bebió en silencio. Después de un momento, ella preguntó, sin darse la vuelta. ¿Qué pensabas que yo era, antes? Él se detuvo. Dejó lentamente la taza sobre la mesa. Pensaba que eras fuerte, dijo. Incluso la primera vez que te vi en el campanario. No titubeaste. Ella dejó de revolver. Él agregó, más bajo. Pero también pensaba que tenía miedo. ¿Miedo de mí? Preguntó ella. De mí mismo, dijo él. ¿Miedo de qué? Miedo de lo que decía de mí el hecho de haberme quedado ahí mirando. Miedo de no ser mejor que los hombres que se rieron. El silencio que siguió no fue cruel. Fue un silencio cargado de historia. Entonces él dijo, he pensado en esa noche todos los días desde entonces. Ella se giró, finalmente. Sus ojos encontraron los de él. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque te debo más que sopa y leña cortada. Mai dio un paso hacia él, secándose las manos en el delantal. ¿Es esto lo que hacen ustedes? Cargar culpa y esperar que se transforme en redención. Caleb hizo una mueca. No sé lo que estoy haciendo. Solo sé que quiero ser algo mejor de lo que fui. Ella lo observó. El hombre que se había vuelto menos un misterio, y más una pregunta. Y quizás por eso preguntó, suavemente. Entonces, ¿quién eres ahora, de verdad? Él dudó. Luego exhaló lento. Soy Caleb Stone. Mai parpadeó. ¿Stone como en el rancho Stone River? Él asintió. Mi padre es el dueño. Me crié aquí. Pero me fui cuando comenzó la guerra. Volví la primavera pasada y le pedí que no dijera a los hombres quién era. Quería trabajar, no que me regalaran algo que no gané. El rostro de Mai se volvió piedra. Todo este tiempo, dijo, en voz baja, ¿estuviste observando desde detrás de una máscara? No, dijo él, acercándose un paso. Estuve tratando de ganarme tu verdad, con la mía. Ella negó con la cabeza, retrocediendo. Ustedes, los hombres, todos llevan máscaras. Pretenden ser mejores que el anterior. Pero siguen mirando. Siguen decidiendo cuánto vale una mujer, por su pasado. Yo no, dijo Caleb. Ella respiró entrecortado. ¿Entonces por qué mentiste? No mentí, dijo él, suave. Solo no empecé con un nombre, que nunca alimentó un caballo ni encendió un fuego. Ella desvió la mirada. Afuera, la nieve había parado. Pero el frío se sentía más cerca. Mai volvió a la estufa. Revolvió la sopa otra vez. Caleb esperó. Finalmente, ella sirvió un poco en un cuenco y lo puso sobre la mesa. Está más caliente que antes, dijo. Pero se enfría rápido. Él se sentó lentamente. Tomó la cuchara con una suavidad que ella no esperaba. Y dijo, como la mayoría de las cosas, que valen la pena esperar. Mai no dijo nada. Pero no salió de la habitación. Y no se dio la vuelta. El amanecer era apenas una mancha pálida sobre la nieve,
rompiendo con dificultad la larga sombra de la loma. Mai guardó sus cosas en un bolso de lona. Sus manos se movían en silencio, con práctica. Dobló su único delantal de repuesto. Ató un pañuelo sobre su cabello. Metió el libro de recetas encuadernado en cuero bajo el brazo. Dejó el fuego sin atender. Las brasas seguían frías desde la noche anterior. Sus botas crujieron suavemente al cruzar el patio helado. El barracón seguía en silencio. Ni siquiera los caballos habían comenzado a patear el suelo con impaciencia. Solo el viento susurraba, como arrepentido. Mai se detuvo junto a la puerta de la cocina. Su mirada recorrió el porche, donde Caleb a veces se quedaba antes del amanecer, fingiendo que tomaba café. No había señales de él. Exhaló. Su corazón no dolía. Ardía. Como si algo se le desgarrara desde los huesos. Los estantes aún contenían sus frascos de cebollas en escabeche. Sus especias envueltas en papel encerado. Un pan enfriándose. Demasiado lentamente como para importar. Pero no era suyo. Nunca lo había sido. Este siempre fue el rancho de otro. El fuego de otro. Dejó su llave, apenas un clavo doblado atado a un hilo, colgado al lado de la estufa. Y se marchó. Caleb no durmió esa noche. La nieve había comenzado a caer otra vez, seca e inquieta, revoloteando en copos finos que se le enredaban en el cabello y se derretían en el cuello del abrigo. Se quedó afuera, frente a la cocina oscura, durante horas, observando la chimenea sin humo, las ventanas inmóviles. No había dicho nada cuando ella se fue, no porque no quisiera detenerla, pero porque sabía cuántos hombres habían intentado atraparla con palabras suaves. Él no sería otro más. En cambio, se quedó despierto, vaciado por el silencio, pensando en todo lo que debió decir, y nunca dijo. El fuego en su pecho no era solo culpa. Era el dolor de un hombre que había llegado demasiado tarde, con demasiado poco. Cuando la nieve se hizo más densa, entró. Se sentó en la mesa angosta que Mai había fregado cada mañana, y alcanzó el viejo libro que ella siempre guardaba cerca de los sacos de harina. Las recetas de su madre. Su sueño. Dudó, y luego arrancó una página del final, una en blanco, y empezó a escribir. La carta era breve, pero le costó más que todo lo que había dicho en voz alta. Si fuera otro hombre, si pudiera rebobinar el tiempo como un carrete de hilo, sería el hombre que se arrodilló a limpiar ese suelo por ti, no el que miró, y se dio la vuelta. Tú te mantuviste firme, más de lo que yo he sido nunca. Aún lo haces. No te pido que me perdones. Solo que sepas esto. Cuando entraste en mi fuego, fue la primera vez que sentí calor. Caleb dobló con cuidado la carta, la deslizó dentro de la tapa delantera de su libro de cocina, y la dejó al borde de la mesa de la cocina, donde ella no podría dejar de verla si alguna vez regresaba. Pero no esperaba que lo hiciera. No después de todo. Mai encontró la carta la tercera noche. Solo había llegado hasta la pensión del pueblo. Sus ahorros le daban para una semana de cama y té frío. El libro de cocina había estado guardado en su bolso, cerrado, sin leer. Hasta ese momento. Había intentado escribir una nueva receta de sopa en la última página. Cuando sintió deslizarse el borde delgado del papel, desplegó la carta lentamente. La leyó 2 veces. Luego la presionó contra su pecho y cerró los ojos. Afuera, la nieve aullaba contra los vidrios delgados. El viento gritaba como tormenta sin fin. Pero por dentro, algo se suavizó. No el dolor. Eso tomaría tiempo. Pero sí la creencia de que tal vez, solo tal vez, no todos los hombres llegan tarde. Algunos solo necesitan un fuego, que no puedan ignorar. El sol derramaba oro sobre las llanuras de Montana, suave y lento, calentando las vigas de madera de un pequeño edificio, escondido junto al viejo sendero que antes usaban las manadas de ganado, y que ahora llevaba a algo más tierno. Un cartel tallado se mecía sobre la puerta con la brisa. Mesa de Mai. El porche era ancho, con bancos donde los vaqueros viejos fumaban en pipa, y los niños reían comiendo galletas con mermelada. Dentro, el aire siempre olía a canela y cerdo ahumado, y las paredes estaban llenas de estantes con libros y frascos de conservas. El mostrador de madera larga tenía cada mañana un pastel recién hecho, y detrás de él siempre estaba Mai. Sus manos eran firmes. Su risa, fácil. Ya no se sobresaltaba con voces altas o botas ruidosas. Llevaba su delantal con orgullo, y mantenía una lata pintada junto a la ventana con la palabra sueños. Allí enseñaba a las niñas del pueblo a ahorrar lo poco que tenían, para algo que realmente importara. Afuera,
Caleb cavaba en el huerto de hierbas. Mangas arremangadas, manos cubiertas de tierra. Le hablaba a la albahaca como a una vieja amiga. Y podaba los tomates con el cuidado de alguien que sabía lo que significaba comenzar de nuevo. Seguía sin hablar mucho, pero cuando miraba a Mai, era sin vergüenza, sin sombra. Cada sábado, los niños del pueblo se reunían en la puerta trasera. Mai les enseñaba a amasar, a saber cuando el aceite estaba demasiado caliente, y a reír cuando la harina les caía en el pelo. Contaba historias mientras removía el guiso, y nunca mencionaba el pasado, a menos que alguien preguntara. A veces, llegaban viajeros. Un forastero, al enterarse del lugar, se inclinaba sobre el mostrador y preguntaba: «Señora, cocina como si llevara toda la vida en esto. ¿Dónde aprendió?». Mai se limpiaba las manos en el delantal. Miraba a Caleb mientras él cortaba cebolla detrás de ella. Y sonreía. «Solía cocinar para borrachos que ni sabían mi nombre», decía. «Pero ahora cocino para un hombre que me mira a los ojos». Y con eso, nadie volvía a preguntar. El día de su boda fue pequeño. El prado estaba tranquilo, iluminado por el sol de finales de primavera. Las flores silvestres se inclinaban con la brisa. Mai llevaba un vestido que había cosido ella misma. Nada lujoso, solo lino crema. Y una cinta azul que Caleb encontró en un viejo cajón. Él llevaba su mejor camisa. Y su sonrisa callada. Se pararon bajo un roble torcido, con 2 testigos, y un predicador que apenas aclaró la garganta. Pero ese instante duró más que cualquier sermón. Al final, Caleb metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pañuelo. No era de encaje, ni de seda, solo algodón suave, bordado con una sola palabra en hilo rojo desvaído. «Perdonado». Le ató el pañuelo suavemente alrededor de la muñeca, como un voto que no necesitaba palabras. Ella lo miró, los ojos brillando con algo que no tenía nada que ver con lágrimas. «Gracias», susurró. Él negó con la cabeza. «No», dijo. «Gracias a ti, por quedarte cuando te di todas las razones para irte». Se giraron juntos hacia el sendero, mano con mano, la luz del sol atrapando el bordado en su muñeca. Ya no tenían necesidad de huir. Habían construido algo que no podía ser destruido, ni por el fuego, ni por la vergüenza, ni siquiera por la memoria. Y ese fue el comienzo de todo. Gracias por acompañarnos en este viaje. A través del humo de cocinas antiguas, el silencio del arrepentimiento y la gracia tranquila de la redención. La historia de Mai y Caleb nos recuerda que el pasado no define lo que somos, sino lo que elegimos llegar a ser. Que el amor de verdad, no pide perfección, solo verdad, y el valor de mantenerse firme junto a ella. Si esta historia tocó tu corazón, hay muchas más esperando en el horizonte salvaje. Suscríbete a Wild West Love Stories para descubrir relatos inolvidables, de coraje, pasión y segundas oportunidades, en una tierra donde el viento habla de cicatrices viejas, y cada corazón tiene su propia frontera. Dale al botón de suscribirte, toca la campanita, y cabalga con nosotros hacia donde el amor no siempre es bonito, pero siempre, siempre vale la pena.